Entonces, rápidamente, jovencitos, usted sabe que debe tener prendida su cámara con el nombre correspondiente y que se le vea la carita, porque eso significa y demuestra respeto. ¿Ya? En el caso de las jovencitas que están trabajando conjuntamente, si van a seguir conversando, yo les saco de la clase. Respeto las razones por qué estén recibiendo clases juntas, pero por favor a trabajar. La primera vez. La segunda simplemente les saco a las dos. Bien. Haciendo un recuento rápidamente, habíamos visto la clase anterior todo lo que tenía que ver con los continentes. ¿Cuáles eran? Deme el nombre de un continente, Giuliani, de un mar, tomando en cuenta que son 5. Deme el nombre de un mar, Giuliani. No me acuerdo fijamente el nombre, pero era el mar que era como salado. ¿Ya? Ese era el mar muerto. Bien. Habíamos visto, les recapitulo, habíamos hablado todo lo que tiene que ver con los océanos que están en todo el planeta Tierra. Les había dicho también que tenemos el océano que está en el polo norte, en el polo sur, cada uno con sus respectivos nombres. Entonces, Michelle, deme el nombre de un océano. Océano Pacífico. ¿Ya? Briana, el nombre de otro océano. Océano Atlántico. Salomé, otro nombre. Océano Índico. Muy bien. Jair, otro. Ártico. El océano Ártico. Gracias. Y el último, Valentina. Mande, profe. Deme el nombre del último océano que no han mencionado todavía sus compañeros. Ellos ya me dieron 4 nombres. Falta uno que queda en el polo sur. ¿Cómo se llama ese océano? Índico. No, el océano Atlántico. Antártico, exactamente, es el océano Antártico. Por lo tanto, el continente está, digamos, el planeta Tierra está rodeado de 5 océanos que son Pacífico, Atlántico, Índico y el océano Antártico y el Ártico. Tanto el Ártico que está en el polo norte y el océano Índico que está, digamos, y el océano Antártico que está en la parte sur. Bien. ¿Por qué empezamos viendo el asunto de los océanos? Porque al igual que el clima, influencian mucho sobre nuestro planeta Tierra. Bien, observando esta imagen, señorita Arias, ¿qué es lo que usted podría interpretar de esta imagen? Jair. De cómo el planeta se está quemando. Bueno, yo doy un ejemplo que sería por el sol. Ya, gracias Jair. Valentina. ¿Sí escuchó, Valentina? ¿Qué puede observar usted ahí? ¿Qué impresión le da de lo que está sucediendo con el planeta? Giuliani.
Que el planeta se está dañando a las manos del hombre. ¿Ya? Exactamente. Que estando el planeta en las manos del hombre, no está siendo bien cuidado y por eso se está acabando, se está quemando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué les preguntaba yo lo que usted interpreta de esta imagen? Porque está estrechamente relacionado con los climas del planeta. Y son varios años los que ya venimos escuchando que el clima del planeta está cambiando. ¿Cuáles son las razones por las que usted haya escuchado que está cambiando el planeta? ¿Han escuchado lo que hablan del calentamiento global? No, no hemos escuchado nada. Ok. Vamos a ver primero lo que quiere decir o qué significa el clima y cómo influencia el clima en todo el planeta Tierra, cómo influencia el clima en las personas, cómo influencia el clima en las diferentes ciudades o provincias, cómo influencia el clima en la ganadería, en la agricultura. ¿Por qué es importante cuidar nuestro planeta Tierra en conclusión? ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos que saber qué es el clima. Leamos, Michelle, por favor. Conjunto de condiciones atmosferas propias de un lugar constituido por la cantidad y frecuencia de lluvia, la humedad, la temperatura, los vientos, etcétera, y cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella. Bien, gracias, Michelle. Entonces dice que el clima es el conjunto, la unión de situaciones atmosféricas que suceden en el planeta y que tiene que ver o tiene relación con la lluvia, la humedad, la temperatura, los vientos que existen o que se justifican el comportamiento del clima en cada uno de los lugares. Dependiendo del clima, pues este influencia en las personas, a eso se refiere a los seres sometidos a ella. Pueden ser personas, animales, plantas, ¿de acuerdo? Las que pueden ser influenciadas por el clima. ¿Por qué? Porque si hay mucha lluvia, obviamente las personas tendrán que cobijarse, que protegerse de la lluvia. En el caso de los animales, un perrito cuando ve que está lloviendo, igual se pone en un lugar donde ya no se moje. Y hay plantas que con el exceso de agua se mueren, al igual que hay plantas que sin agua también se mueren. Entonces, esto está demostrando que todo lo que conforma el clima influencia sobre los seres que viven en el planeta Tierra, siendo personas, animales y plantas. Bien, entonces podemos ver en la gráfica de aquí donde dice el tiempo, tenemos las tormentas eléctricas, tenemos las lluvias, tenemos el sol y las nubes, ya un día soleado, un día nuboso que no tiene presencia de sol obviamente y aquellos países en donde tienen la presencia de la nieve. Ok, entonces vamos a ver cómo nuestro país en base al clima se divide en costa, sierra y oriente. Y vamos a ver las características del clima de la sierra. Leamos, Giuliani, por favor. Muy variada, derivada a la cordillera de los Andes, temperatura entre 7 grados centígrados y 21 grados centígrados. Por eso se puede tener días muy calientes, lluviosos, muy calientes, tardes lluviosas y noches frías. Se localizan los siguientes climas o pisos climáticos: tropical andino, subtropical andino, templado, frío y glacial. En Quito las precipitaciones son casi impredecibles y no necesariamente ocurren en los meses de invierno. ¿Ya? Bien. Entonces, dice que el clima de la sierra, ¿cuál es el responsable de que el clima de la sierra tenga estas características? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Acabo de leer. Jair, dígame. A la cordillera de los Andes. Muy bien, ¿ya?
Y dice que tenemos dos tipos de temperatura. Si dice que tenemos 7 grados y 21, es decir, que tenemos desde el más frío hasta el más abrigado. Por lo tanto, por eso es que especialmente las personas que están en Quito pueden ver una mañana soleada, una tarde nubosa y casi ya tipo 5 o 6 de la tarde comienza a llover. Y consecuencia de esa lluvia, obviamente tiene una noche fría. ¿De acuerdo? Esa es una de las provincias de la sierra. ¿Cuál otra provincia tenemos de la sierra, Michelle? Nombre de una provincia de la sierra. Valeria, un nombre de la provincia de la sierra. ¿Cuál dijo Michelle? Pichincha. Ya, muy bien. Otra, Valeria. Provincia de la sierra. Briana, provincia de la sierra. El nombre de una provincia de la sierra. Loja. Muy bien. Señorita Arias. ¿Otro nombre? Giuliani. Salomé. Tungurahua. Muy bien. Jair. Imbabura. Muy bien. En toda la extensión de norte a sur del país, del Ecuador, tenemos provincias de la costa, provincias de la sierra, provincias del oriente. Provincias de la sierra tenemos las provincias de Carchi, Imbabura, ¿sí? Tenemos Pichincha. Avanzando tenemos Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Cuenca, ¿sí? Y todas estas provincias de la sierra tienen las características del clima que ustedes pueden ver en la diapositiva. ¿Por qué tienen la misma similitud de clima? Porque todas estas provincias están ubicadas en la cordillera de los Andes. Y al igual que en Quito, hay otras provincias también de la sierra que pasan días muy calientes, tardes lluviosas y noches frías. Ahora bien, solamente en el sector, Micaela. Es que estaban escribiendo que si puede dejarles ingresar a la clase porque antes no estaba el link. Ya, pero con el link ingresaron los otros chicos. A ver, espérenme un ratito. Ya. Entonces, estábamos hablando de que en la sierra, podemos ver la presencia de los pisos climáticos. Los pisos climáticos vienen a ser como una pirámide, en donde en la parte superior está el glacial. En la parte más abajo estaría el frío, continuando por el templado, el subtropical andino y el tropical andino. En cada uno de estos pisos climáticos hay productos típicos que se siembran y se cosechan en cada uno de estos pisos climáticos. Michelle, ¿cree usted que habrá algún producto que se siembre y coseche en el piso climático glacial? ¿Qué significa glacial, Salomé? ¿Con qué lo relaciona glacial? Los glaciales quieren decir que ahí hay excesiva presencia de nieve. Por eso le pregunto a Michelle, si en la nieve habrá productos sembrados. No. ¿Ya? Cuando usted no entiende el significado de una palabra, es importante que pregunte, porque si usted no entiende y no pregunta, es como que no sabe la respuesta. ¿Sí?
El clima glacial tiene que ver siempre con lugares que tengan presencia de nieve. Por lo tanto, si usted ya sabe qué significa glacial, inmediatamente usted puede saber que ahí no se siembra ni se cosecha nada, porque el ambiente y la temperatura no es propicio. Bien, vamos a ver ahora el clima de la costa. Leamos, Yair, por favor. ¿Cuáles son las características del clima de la costa? Clima de costa, clima clima oscila generalmente entre los 22 grados y los 28 grados centígrados. Régimen de presentación. Precipitaciones. En condiciones normales, depende de la región natural. En marzo, el mes que registra mayores valores de precipitación. Época seca inicia en el mes de mayo y finaliza en el mes de septiembre. Bien, gracias. ¿Qué son las precipitaciones? Briana. ¿Qué son las precipitaciones? ¿Qué entiende usted por precipitaciones? No sé, Licen. Micaela, ¿sabe el término precipitaciones qué significa? No. Ya, por eso les decía, chicos, si usted no entiende un concepto, pregunte para que pueda tener conocimiento de qué es lo que estamos hablando. Lea el chat, por favor, Micaela. Gracias. Entonces, a ver, Giuliani, ¿qué significa precipitaciones? Es cualquier forma de hidrometero que cae en la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Ya, muy bien. Yair, ¿qué son las precipitaciones? Cambios de clima. ¿Ya? La precipitación, cuando estamos hablando en situaciones del clima, estaríamos teniendo relación con lo que es la lluvia o caída, presencia de la lluvia. Por eso dice aquí que en el clima de la costa, que las precipitaciones, es decir, las lluvias, la caída de agua, ¿sí? Son más frecuentes en el mes de marzo, cuando hay más presencia de lluvia o de precipitaciones en la costa. ¿Sí? Y durante el mes de mayo hasta septiembre, en cambio, no hay mucha presencia de lluvia. Acuérdese que la precipitación es la caída de algo. Por lo tanto, las precipitaciones, cuando hablamos del clima, nos estamos refiriendo a la lluvia. ¿Sí? Por eso entonces, en el clima de la costa, en los meses de marzo, dice, hay mayor presencia de precipitaciones, es decir, caída de agua o presencia de lluvia. Esas son las características del clima de la costa, que varía desde el 22 grados hasta los 28, es decir, un día puede estar 22 grados, otro día puede estar 24 grados, otro día puede estar 25 grados, es decir, dentro de ese rango para poder mantenerse la temperatura en la costa. Bien, entonces ya sabemos cuáles son las fechas en donde hay más lluvia en la costa, que es en marzo, y cuando hay menos lluvia es en el mes de mayo hasta septiembre. Valentina, leamos las características del clima del oriente.
Clima es cálido, húmedo, temperatura promedio es de 25 grados a 34 grados, humedad ambiente de 90 grados, más cálida y más húmeda que la costa y presta características del clima subtropicales o de tipo ecuatorial. Humedad alta y temperatura prácticamente constante que cambian ligeramente con las estaciones. Se caracteriza por presentar lluvias durante todo el año. Promedios de lluvias de la región son importantes ya que se sobrepasan los 250. A ver, ya me perdí. A ver, los 250 Los millones. 2.500 metros. 2500. 2500 que no sé qué son las Son milímetros, ¿ya? Bien, voy a hacer una pausa ahorita. En el caso de Giuliani, digamos de Orliani y de Justin Moreno, si no prenden las cámaras, se les retira de la clase, jovencitos. Ya se les viene diciendo lo mismo de las de la semana anterior. De aquí en adelante no les vuelvo a repetir, simplemente le elimino de la clase. ¿Está de acuerdo, Orliani? Porque eso ya les vengo pidiendo desde la semana anterior. Y usted reincide en lo mismo, al igual que Justin Moreno. Bien, entonces, miren que es diferente el clima del oriente, obviamente con el de la costa y la sierra. Aquí la temperatura es más elevada que el de la costa. ¿Sí? Dice que va desde los 25 grados hasta los 34 grados centígrados. Pero aquí hay una característica muy importante, que aquí las lluvias son constantes. Al haber una lluvia constante, quiere decir que el clima se convierte en un clima húmedo. ¿Por qué? Porque la lluvia cae al piso, se calienta con el sol y ese vapor ese vapor que sale de la mezcla del agua con el sol es lo que le hace un clima húmedo. Por eso es que cuando usted va al oriente, se siente como que estuviera húmedo su cuerpo, su camiseta, se siente que se le pega al cuerpo. Y es porque justamente aquí la presencia es de un clima húmedo. Acuérdese que el clima húmedo es ¿por qué? Porque cae la lluvia al suelo, el sol calienta o la tierra está caliente y ese vapor es lo que sube y le hace húmedo el ambiente. Bien, entonces la temperatura en el oriente no varía mucho, como vimos en el de la sierra, por ejemplo, que la sierra creo que tenemos los 4 climas en un solo día, lo cual no sucede en el oriente. Ahí generalmente tienen ciertos niveles de lluvia y provoca pues un clima húmedo. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia del clima? El clima es muy importante porque en base a él se pueden ver las épocas perfectas para poder sembrar cualquier producto. Hay productos que se siembran cuando el clima está bastante caliente. Hay productos que se necesitan de abundante agua o de presencia de bastante lluvia. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el clima, tanto en el aspecto de la agricultura como de la ganadería. Y debemos cuidar mucho del proceso que se está viviendo en un cambio climático. Por lo tanto, el clima influencia mucho sobre lo que es la agricultura y la ganadería. Y el cambio climático es un proceso que se está viviendo a nivel del mundo porque el hombre está destruyendo todo nuestro planeta. Pero nos vamos a enfocar en la importancia de los climas sobre, o cómo influencia el clima sobre la agricultura y la ganadería. Bien, ¿qué es lo que podemos observar en la primera gráfica, Michelle?
En esta que está mi cursor. ¿Qué es lo que usted puede observar en esta gráfica? Vaya mencionando cada aspecto que usted puede ver. En tierra, en plantas. Ya, ok. Yair, ¿qué observa usted en esa imagen? La primera, profe. Sí, de la que está el cursor. A ver, se me cambió. Aquí. Ya, sí. Profe, yo ¿Qué podemos observar, Yair? que aquí vemos que cómo ahí está, cómo está evolucionando la agricultura hacia las plantas que van como va creciendo un alimento o plantas, etcétera. Ya, muy bien. Lo que vemos en estas imágenes es que tenemos dos imágenes diferentes. La que está donde está mi cursor, donde está tierra seca y donde está el señor con las botas. Cuando hay escasez de lluvias, miren, la tierra se seca y obviamente lo que esté sembrado no va a dar el fruto que se necesitaba. Lo mismo sucede en la lámina de abajo cuando en cambio hay exceso de lluvia. La siembra se pierde porque todo ese espacio de la siembra se inundó. ¿Ya? Por lo tanto, entonces el clima sí influencia sobre la agricultura en este contexto del ejemplo que les estoy indicando. ¿Qué sería lo idóneo? Saber las fechas más probables en donde se pueda sembrar, porque lo ideal es, miren esta tierra, en esta lámina donde están estas dos personas saludando, ¿qué podemos observar, Salomé? ¿Qué características tiene la lámina donde están estos dos señores saludando? A diferencia de las anteriores. Que tal vez ya los cultivos ya están creciendo o que los del ministerio les ayudó en algo para su cultivo. Ya, bien. Le preguntaba a Salomé porque si Salomé compara esta imagen con las dos de acá, podemos ver que la tierra no está ni seca, ni la tierra tampoco está inundada como aquí vemos, ¿sí? Es decir, el cultivo es acorde al clima que le favorece. ¿Qué es lo bueno de un cultivo que esté con la cantidad de lluvia necesaria? Que los frutos, como vemos aquí, los choclos van a llegar a su máximo esplendor en el fruto. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con el clima en la ganadería? De igual manera, mire, estos gráficos que están aquí, tanto de las ovejitas como del ganado vacuno, son los lugares con prado, con hierba, acordes para el crecimiento de la agricultura. Lo que no sucede en ciertos países como el África, en donde podemos ver este grupo de chivitos que no tienen gran alimento, porque la mayoría de la tierra está seca. Conclusión es que, mire, mientras crecen las industrias, las construcciones y la tala de árboles va aumentando, se va reduciendo el espacio para el ganado y la agricultura. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que quiere decir el cambio climático. El cambio climático obviamente quiere decir la transición o el proceso que está afectando al clima. ¿Cuáles son las causas? Lea Justin Moreno. ¿Cuáles son las causas, por favor? Causas, actividades humanas, explotación de recursos y polución y contaminación. Ya, entonces tenemos que la mano del hombre está directamente relacionada con el cambio climático que se vive a nivel del mundo. No es solamente en nuestro país, es a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque no se cuida de los desechos plásticos, no se cuida de los aerosol que daña la capa de ozono. También está involucrado el hombre porque explota los recursos naturales. Es decir, el exceso de tala de árboles y el exceso de exterminación de los bosques generan un cambio climático que está dañando todo lo que es el planeta Tierra. Y obviamente está la contaminación que tiene que ver con
todas las fábricas y los desechos de las fábricas que son contaminantes. Giuliani, leamos las consecuencias. Calentamiento global, inundaciones, sequías, incendios, ciclones y huracanes, olas de frío y calor, deslizamiento de tierras heridas. Ya. Bien, entonces, obviamente las consecuencias de un calentamiento, del cambio climático, es que el clima, los glaciares se están derritiendo. Hay exceso de lluvias cuando no debe llover. Hay exceso de sol o de sequía cuando es una época que no debería haber. También se dan los incendios forestales que también desgastan mucho territorio de los recursos naturales del planeta. Hay olas de frío y olas de calor. Es decir, todo esto ocasiona el cambio, son las consecuencias de que el hombre tale los árboles, es consecuencia del exceso de fábricas, es consecuencia de la contaminación que existe hoy en día en el planeta. Mire, con esta imagen que está aquí es lo que está sucediendo cuando hablamos del calentamiento global. Acuérdese que en la parte norte tenemos lo que son las partes glaciales, lo que es el polo norte y lo que es el polo sur. Pero al haber un exceso de calor, poco a poco esto es como un helado. A mayor calor, el helado comienza a derretirse. Y poco a poco el ambiente, nuestro planeta se está convirtiendo en un lugar árido que no es tan favorable ni para la agricultura, para la ganadería y tampoco para el hábitat del hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en el calentamiento global? Leamos, Valeria, por favor, los dos primeros. Calentamiento global, aumento de temperatura en la Tierra, se refleja en los océanos, se refleja en la atmósfera, principalmente causa por el hemisferio de gases de efecto invernadero expedidos por la actividad humana, existidos desde siempre. Gracias al hombre, este fenómeno se ha incrementado, quema de combustibles fósiles y cambios en el uso de suelo y deformaciones. Ok, lo que podemos observar ahí es que todos estos cambios que se están dando a nivel del planeta y en relación con el clima, prácticamente está afectando a todo el planeta, a toda la humanidad, no solamente a ciertos países, sino a todo el planeta. Pero los responsables, ¿cuáles serían principalmente? ¿Cuál sería el principal responsable de que se esté dando el calentamiento global, señorita Arias? ¿Sí me escuchó, señorita Arias? No sé, profe. ¿Quién sería el principal responsable, Micaela, para que se dé este calentamiento global? Salomé. El hombre. Ya. Yair, para usted, ¿quién sería el responsable entonces? Desde su punto de vista. También los seres humanos. Porque ¿qué actividades hace que generen este malestar? ¿Cuáles son las actividades del hombre que provocan este tipo de situaciones en el planeta? Salomé, ¿qué actividad sería del hombre que está provocando que esto suceda en el planeta? Botar basura, quemar la basura.
Ya, Contamina los ríos. ya. Briana, ¿cuál sería una actitud del hombre que está desgastando el planeta? Orliani, Los autos, la destrucción de los autos, ya, pero ¿qué parte? ¿Qué pasa con los vehículos? porque el humo que botan daña todo el medio ambiente y ahí el ecosistema. ¿Ya? Gracias, Orliani, muy bien. Justin Moreno, Em, echar basura a los océanos, ríos y eso. Matías,